Muy buenas tardes, ¿cómo están todos allí? Aquí nuevamente Guillermo Mal para compartirles la poderosísima palabra de Dios y hoy vamos a hablar de aquellos planes que Dios tiene preparados para cada una de nuestras vidas, ¿no? Y con esto quiero preguntarles, ¿sabían ustedes que Dios preparó planes y preparó obras desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes? Y eso es tremendo. Y está escrito en la Biblia, ¿no? Y vamos a leer primero cómo Dios tiene planes que son de Él, ¿no? Y después nos hace participantes de esos planes. Pero en Isaías 46:10 dice: Yo soy quien declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Acá vemos en este texto de Isaías de que Dios es Dios y que todo aquello que se propuso hacer lo va a realizar, lo va a cumplir, ¿no? Dios es Dios y Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y todo gira alrededor de Él. Por eso la historia de Dios no es solo de Él, sino también de nosotros también, porque somos seres humanos creados por Dios y estamos subordinados de alguna manera a la fuente que es Él mismo. Así que eh, esto también lo podemos leer en los Salmos, donde Salmo 33:11 dice: el plan del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. O sea que los planes de Dios se cumplen y se vuelven a cumplir de generación en generación, ¿sí? Siglo tras siglo, año tras año, todo aquello que Dios se propuso vuelve a cumplirse una y otra vez. Eh, y bueno, vamos con esto a entrar en lo que son los planes de Dios dentro de los seres humanos, ¿no? Y entre ellos el ejemplo más claro es Jesús, que no solo fue un ser humano, sino que Dios es Dios mismo, Dios hecho carne, dice la palabra, donde Jesús mismo en Lucas 24:44 dijo: esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que Dios ya había trazado un plan, ya había escrito todo lo que iba a hacer con Jesús en los libros de los profetas, en la ley y en los salmos, ¿no? Y todo eso había sido dicho con mucha antigüedad, tal vez 1000 o 800 años antes de que ocurra todo lo que iba a pasar con él, que iba a ir a la cruz, y más de 300 profecías, todas se cumplieron a la perfección. Y, y bueno, y es tremendo saber que Dios ya preparó obras, no solamente para Jesús, sino para todos los hijos de Dios. Entre ellos también podemos leer a David, ¿no? Donde en los Salmos, el Salmo 139:16, David también, ¿no? Dice, se los leo, dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando aún todavía no existía ninguno de ellos. O sea, David sabía que hay un libro de Dios, un libro que Dios tiene, donde estaba escrito todo lo que iba a pasar en su vida. O sea que esto quiere decir que ya hay un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y por eso poder poder conocer ese plan que Dios tiene para nuestras vidas es un gran desafío y una gran búsqueda que Él quiere poner en nuestro corazón. Y bueno, es hermoso poder saber aquello para lo cual estamos aquí en la tierra. Ahora, queda saber cómo hallar ese destino profético, ese destino, esos planes preparados desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, ¿no? Y Jeremías 6:16 nos da una clave, ¿no? Y dice así: así dice el Señor, párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso
para vuestras almas. O sea que tenemos que preguntarle al Señor. Dice que tenemos que pararnos, dice, pararse en el camino y mirar. O sea, tenemos que analizar y tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios y preguntarle cuál es el buen camino. O sea, cuál es el sendero, el plan que vos tenés para mi vida. Y hay otra respuesta, otra palabra también que nos guía, ¿no?, a saber esa voluntad eterna de Dios para nuestras vidas, que está escrita en 1 Corintios 2:9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu Santo. O sea que acá vemos claramente que aquello que Dios preparó en la eternidad, que es oculto es oculto a la vista natural, es revelado, dice, por medio del Espíritu. O sea que estando en la presencia del Espíritu Santo, buscando a Dios, tenemos la posibilidad de recibir esa revelación, de recibir eso que Él ya preparó de antemano. Porque Dios nos lo quiere revelar, ¿no? Por eso hay un versículo donde Jesús dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. O sea, el Padre nos guía a hacer todo aquello que Él hace, ¿sí? Esas obras que Él preparó de antemano también son para vos y para todos aquellos que creen y para todos aquellos que anhelan recibir esa revelación, ¿no? Vemos en Mateo 20:23, Jesús estaba hablando también sobre lo que Dios prepara, ¿no? Y dice, mi copa ciertamente beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. O sea, a Jesús le pedían poder sentarse a su derecha y a su izquierda, a lo cual Jesús respondió diciendo, yo no puedo conceder eso, sino aquellos a quien el Padre lo ha preparado. O sea que el Padre es aquel que ha preparado algo para vos, para mí y para todos aquellos que confiamos en Dios. Y bueno, y por último, para terminar este video, ¿no?, vamos a aprender de algo, de una situación negativa que ocurrió, lo cual Dios no quiere que pase con nosotros, pero vemos una historia en la Biblia que habla del pueblo de Israel, donde estaban a punto de entrar en la tierra prometida, pero esa tierra estaba tomada por gigantes, estaba de alguna manera, sí, era una tierra donde ya había habitantes y Dios les manda a tomar esa tierra. Entonces esos israelitas, que eran herederos de ese territorio, dice la Biblia que no le creyeron a Dios, no creyeron que ellos podían vencer a los gigantes, por lo tanto no tomaron esa tierra prometida, aun cuando Dios ya había preparado esa tierra para ellos, ¿no? Y dice así en Hebreos 4, versículo 3 al 7, dice, juré mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios había preparado todo ese territorio para ellos desde antes de la fundación del mundo, antes de que nazcan. Pero dice la palabra que Dios dijo que no iban a entrar en ese reposo, no iban a descansar en eso que Él preparó, porque ellos de alguna manera desobedecieron y no creyeron a lo que Dios les había prometido. Por eso la palabra de Dios siempre que nos habla nos trae descanso y nos lleva hacia lo que Él quiere. Por eso es tan importante tomar ese tiempo con el Espíritu Santo y pedirle que nos guíe al buen camino y a aquellas obras que Él preparó de antemano, una para librarnos de dolores de cabeza y ahorrar tiempo y no gastarlo en aquellas cosas que no nos sirven, porque Dios ya tiene cosas, tiene objetivos, planes para cada una de nuestras vidas y que nos van a ser reveladas por medio de su Espíritu. Así que los bendigo con esta palabra, les mando un abrazo grande y oro en el nombre de Cristo Jesús que Dios le traiga revelación, que el Espíritu Santo les hable y les muestre aquello que el Padre ha preparado desde antes de la fundación del mundo para sus vidas, para sus familias, y que aquello que Dios decretó se cumpla
en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.